Tema 8. Continuidad de funciones. Bueno, vamos a ver la continuidad de funciones y antes de eso un par de aclaraciones respecto de los temas anteriores. Cuando lo he repasado he visto que en algún caso me equivoco claramente en algún cálculo. Tú, si lo entiendes, verás que hay errores de cálculo. Incluso en algún momento recuerdo que llamé producto escalar a lo que era producto vectorial. Tómate estas explicaciones con una cierta distancia. La idea es que entiendas las cosas y se trata de darte una clase rápida para que entiendas los conceptos. Otra cuestión es que el examen va a ser práctico. Entonces, todo esto que te doy yo un poco de teoría es para que lo entiendas y para que te facilite hacer la práctica. En el libro vienen demostraciones, vienen cosas muy complicadas y se trata de que entiendas el concepto y si lo entiendes con estas clases habladas, pues es suficiente, no tienes que hacer demostraciones ni nada de eso. Y luego ya entrando en este tema, una cuestión concreta. En el tema anterior yo te hablé de los límites. Los límites, dos cosas. Primero, en cuanto al cálculo de límites, la mayor parte de los límites, o sea, un límite tú lo vas a resolver con criterio general siempre metiendo el valor de la x en la función y punto. Y quitas el concepto del límite. Es decir, y aunque me esté desviando de lo que te quería explicar ahora, es decir, si tú tienes el límite, y esto es importante, tú siempre tienes que poner el límite cuando x tiende a 2, por ejemplo, de 3x cuadrado. Pues lo que te dije la otra vez, tú metes el 2 aquí y punto. Y aquí cuando metes el valor es cuando ya aquí tienes que quitar lo del límite, es decir, aquí te tendrá que salir 3 por 4. Y el concepto del límite se quita ya porque como has metido el valor de la x, ya quitas todo lo del límite. Esa es la manera de resolver los límites. Solo en casos muy determinados, cuando metas el valor de x, lo que pasa que van a ser los casos que te van a preguntar, te van a aparecer cosas raras, te van a aparecer cosas tipo que arriba hay un infinito y abajo tiende a infinito. Y entonces ahí es cuando vienen las determinaciones y van a tener que resolverlas. Bueno, pues sobre el tema de las indeterminaciones, el 90% de las indeterminaciones lo vas a resolver por un sistema que vamos a contar en este tema que se llama L'Hopital. Es decir, la manera de resolver en el libro las indeterminaciones por el tema anterior en general no va a ser necesario porque lo vas a hacer por L'Hopital. ¿Cuál es interesante del tema anterior? Pues va a ser interesante pues una muy obvia que son los límites tipo esto. 3x al cubo más 5x cuadrado partido por 2x cuando x tiende a infinito. ¿Por qué? Porque si tú haces esto te va a quedar infinito partido por infinito. No es que quede infinito partido por infinito, sino que es un límite de este tipo. Y como dijimos en el tema anterior, aquí lo importante es que te fijes en el mayor exponente de arriba y el mayor exponente de abajo. Como el de arriba es cubo y el de abajo es elevado a 1, este es mucho más importante. Y por lo tanto esto te va a quedar, como tiende a infinito, te va a quedar infinito. ¿Vale? Si tendiera, por ejemplo, a menos infinito, que es otro tema, ya me estoy liando con otra cosa, tienes que fijarte en el signo, porque menos infinito al elevarlo al cubo, lo que te va a quedar, al ser impar, es que tiende a menos infinito. Es decir, los signos puede ser importante que los tengas en cuenta. Pero en resumen, yo no me complicaría haciendo gran cantidad de límites en el tema anterior porque la mayor parte, todos los que sea dividir 0 entre 0, infinito entre infinito, incluso 0 por infinito, que luego lo puedes convertir, lo vas a hacer por L'Hopital. Y es un tema que vamos a ver, no sé si en este tema o en el siguiente. Pero que entiendas el concepto de límite sí que es importante. Y respecto al concepto de límite hay una cosa que te dije que no es del todo exacta. Porque yo te decía en el tema anterior te decía que límite es cuando tienes un valor x sub 0, ¿vale? Y si nos fijamos en el punto anterior, en el punto siguiente, esto es una manera de que lo entiendas, es decir, el x sub 0 por la derecha y el x sub 0 por la izquierda, decía que había límite cuando este valor
que esto será el límite de la función cuando x tiende a x0 por la izquierda, es igual a este. Esto es cierto, que será el límite de la función cuando x tiende a x0 por la derecha. Esto sí que es el límite. Este es el concepto de límite. Lo que pasa es que yo te decía que además tenía que ser igual a x0. Esto es lo que no es correcto. Es decir, para que haya límite, el límite por la derecha tiene que ser igual al límite por la izquierda. ¿Vale? Y va a ser igual al x0, al valor este, que es f de x0, esta es cuando es continua. Y es el concepto que vamos a estudiar en esta lección, que es el de continuidad. Por lo tanto, con lo que te he explicado del límite y prácticamente con lo que te acabo de contar, ya entiendes lo que es el concepto de continuidad. Es decir, si nosotros tenemos una función, que es esta, y queremos saber si es continua en un punto, que va a ser este de aquí, lo que nos vamos a tener que fijar, como si cogiéramos la lupa, pues nos vamos a tener que fijar qué ocurre en justo el punto anterior y justo el punto siguiente en el eje de las x, es decir, en el x0 por la izquierda y el x0 por la derecha. Y posteriormente vamos a ver qué ocurre con el punto en el eje de las y's del x0 a la izquierda, el punto en el eje de las y's del x0 a la derecha. Es decir, si queremos saber cuánto vale la función en el x0 a la izquierda, pues será este punto. ¿Y cuál será este? Pues esto es el límite, porque no conocemos el punto x0 a la izquierda, es una cosa infinitesimal, lo tenemos que llamar así, el límite de la función cuando x tiende a x0 por la izquierda. Y por la derecha pues va a ser este punto, en el eje y. Esto será el límite de la función cuando x tiende a x0 por la derecha. Y repito, si este punto, el superior, es igual a este, quiere decir que la función tiene límite, ¿vale? Pero no tiene por qué ser igual a este punto. Si es igual a este punto, es decir, si cuando esto tiende a estar muy próximos, ¿y este punto cuál será? Pues este punto claramente es f x0, pues este es el concepto de continuidad. Es decir, si los tres puntos de los que estamos hablando, y te lo voy a poner en rojo, si este punto es igual a este punto, hay límite. Y si además es igual a este punto, es que es continua. Y este es el concepto teórico. Por supuesto, este punto es el límite por la izquierda. Es lo que llamamos el límite por la izquierda de x. Y este es el límite por la derecha. ¿Vale? Entonces, como resumen, para que una función sea continua en un punto, voy a ponértelo en negro, para que sea continua, la función f de x sea continua, voy a decirlo de otra manera. Para que la función f de x sea continua, ¿qué tiene que pasar? Que sea continua en un punto, en el punto x0. Cada punto puede haber continuidad o no. Pues para que sea continua, tiene que ocurrir que el límite por la izquierda, el límite de la función por la izquierda, es decir, lo que llamamos el límite por la izquierda, sea igual al límite por la derecha Ojo, que esto es lo que hemos llamado antes. Esta es la condición para que exista límite. Para que exista límite, el de la izquierda tiene que ser igual de la derecha. Pero para que sea continuo, además tiene que ocurrir una cosa, que coincida con el mismo punto, que es el punto de en medio.
Es decir, la función en el punto de en medio tiene que ser igual al límite por su derecha igual a su límite por su izquierda. Entonces, aunque no sea muy ortodoxo decirlo así, pero para que lo entiendas, pues aquí tenemos que el límite por la izquierda sea igual al límite por la derecha y sea igual al punto. Esto es para que sea continua. Por lo tanto, ¿cuándo no va a ser continua una función? O dicho de otra manera, en principio una función va a ser siempre continua. Una función normal va a ser siempre continua siempre que exista la función. Es decir, si nosotros tenemos una función, una función, pues va a ser continua. ¿Dónde puede tener problemas de continuidad una función? Pues los problemas de continuidad los va a tener donde pasen cosas raras en la función. Es decir, si una función, por ejemplo, solo existe a partir de este punto, pues en todo este intervalo va a ser continua. ¿Dónde puede no ser continua? Pues por aquí, que es donde vamos a tener que estudiar. O si, es decir, en resumen, para una función es continua en todo su recorrido, salvo que es en donde tendremos que estudiar en los puntos en los que no esté definida. ¿Y cuándo no está definida una función? Pues en general no estará definida pues en los casos raros que hemos estudiado toda la vida y tú lo conoces perfectamente. Cuando tienes una función y está dividida entre cero, es decir, en los valores que hagan que esto sea cero, no está definida. En los valores que si es par, esto quede negativo. Aquí no va a estar definida. Y entonces vamos a tener que estudiar en ese punto. ¿En qué más situaciones? Pues en los saltos. Cuando sea un número elevado a una función y la parte de abajo sea negativa. ¿Vale? En estos casos son los que hay falta de dominio y tendrás que ver qué pasa. Entonces vamos a ver qué casos tenemos. Es decir, vamos a ver en qué casos es continua, que como he dicho, continua es cuando se cumple esto, y cuando no se cumple es que es discontinua. Entonces, el primer caso que vamos a tener, el más sencillo, es lo que llamamos una discontinuidad evitable. Evitable. Discontinuidad. Luego, quiere decir que no se cumplen estas dos igualdades. Hay algo que no se cumple. Y lo que no se cumple en este caso es, o mejor dicho, lo que sí se cumple es que el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha. Pero resulta que no es igual a la función en el punto. ¿De qué estamos hablando en este caso? Pues de lo que estamos hablando es de una función que resulta que en sus valores por la izquierda, sus valores por la izquierda son iguales a sus valores por la derecha, porque esto llevado a un punto infinitesimal, esto está junto, y resulta que el valor en la propia función pues se ha ido, está ahí. Es decir, el valor en el propio x sub 0 está fuera no cumple esta igualdad. El valor x sub 0 es el que no cumple. Esto se llama discontinuidad evitable. El siguiente caso es cuando ni siquiera el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha, es decir, son distintos, y esto es lo que se llama salto. Es decir, la diferencia entre el límite por la derecha menos el límite por la izquierda es un número. Y vamos a tener dos casos, salto finito, es decir, cuando el número es un número concreto. ¿De qué estamos hablando en estos casos? Pues estamos hablando de una función, como siempre, una función que puede ser esta, y en el punto que nos están pidiendo, en el punto x sub 0, resulta que justo en este punto la función es así. Es decir, visto de otra manera, la función en el punto x sub 0
por la izquierda es esto, y la función en el punto o en el límite por la derecha es esta. Si nosotros restamos el límite de la función cuando x tiende a x por 0 por la derecha, le restamos al límite de la función cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda, pues esa resta obviamente es esto. A ver si lo puedo dibujar, es esto, y esto se llama salto. Entonces, cuando hay salto es de primera especie. Esto sería entonces una función de primera especie con salto finito. ¿Qué casos hay típicos de estos? Pues el caso típico son esas funciones que has estudiado tantas veces que dice, pues por ejemplo, que es una función que dice que la y vale 2 si x es mayor que 3 y vale 5 si x es menor que 3, es decir, en el punto x sub 0 igual a 3 pasa algo. Aquí es donde vas a tener que estudiar si hay salto entre esta y esta. El otro caso de discontinuidad de primera especie, es decir, que tiene salto, es cuando el salto es infinito. ¿Y qué casos tenemos de este tipo? Pues el caso típico es que si nosotros analizamos el punto x sub 0 y lo analizamos a la izquierda, resulta que por la izquierda la función tiende hacia más infinito. Y resulta que por la derecha, por ejemplo, puede ser al revés, tiende o viene desde menos infinito. Esto así puesto matemáticamente querría decir que el límite de la función cuando x tiende a x sub 0 es igual a más infinito. Y el límite de la función cuando x tiende a x por la derecha es menos infinito. Es decir, el salto que se produce aquí, te lo voy a poner en otro color, el salto que se produce aquí, la diferencia entre lo que pasa a la derecha y lo que pasa a la izquierda, evidentemente es infinito. Es un salto infinito. Entonces estos se llaman discontinuidades de primera especie por tener salto de salto infinito. Y el último caso que vamos a ver de discontinuidad es cuando el límite por la izquierda no es igual al límite de la derecha, pero no porque haya un salto, sino directamente porque es que uno de los dos límites no existe. Es decir, no hay manera de saber el límite por uno de los lados, por lo tanto es claramente distinto. Esto es lo que llamamos discontinuidad de segunda especie. ¿Y qué caso, para que lo veas gráficamente, que es muy claro? Pues es una función que en el punto x sub 0 famoso, que puede ser el valor que sea, pues resulta que en el punto, por ejemplo, a la derecha es perfectamente continua. De aquí para allá es continua. Pero resulta que la de izquierda no existe. Es decir, en todo este intervalo no existe. Por lo tanto, al no existir, el salto es de segunda especie. No es que haya un salto que esto venga por aquí y haya un salto, no, es que no existe. Esto es la de segunda especie. Y Javier, con esto, si tú tienes claro este concepto y te ponen una función y te piden si es continua, tienes que mirar a la derecha, tienes que mirar a la izquierda, lo que pasa en la propia función, y con eso tienes que saber si es continua. Y tendrás que analizarlo en todo su recorrido, viendo qué puntos pueden generar problemas. Y en esos puntos dirás si es continua o no. Con esto, Javier, prácticamente el tema está terminado. Hay un par de cuestiones obvias que, bueno, pues es recordar. Es decir, si nosotros tenemos, la primera es, si nosotros tenemos una función continua, y pues si es positiva, por ejemplo, en esta zona es positiva, lo que nos dice esta propiedad es que va a ser positiva en todos los puntos, va a seguir siendo positiva en tanto no llegue al punto fx sub 0. Dicho de otra manera, si nosotros queremos analizar en una función cuando es positiva o negativa, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Pues obtener, lo primero, sus raíces. ¿Y qué son las raíces? Pues las raíces
son los valores que hacen que esto sea cero. Es decir, tú tienes una función, calculas sus distintos valores que van a ser cero. Imagínate que es el valor -1, el valor 2 y el valor 5. Es decir, en x igual a -1, esto está muy gordo, en x igual a 2 y en x igual a 5. Y una vez tienes hecho esto, tú te divides en 3 partes, en realidad estás dividiendo en 5, está 1, 2, 3, 4, 5, y vas a analizar qué ocurre desde menos infinito hasta -1. Y te coges un valor, y si este es positivo, todo va a ser positivo. Es decir, aquí no va a poder estar la función. Luego te vas a coger entre -1 y el siguiente punto, que es el 2. ¿Y qué ocurre entre -1, que es este punto, y 2? Pues te coges un punto cualquiera y resulta que es negativo. Pues en todo este intervalo va a ser negativo, es decir, por aquí no va a poder estar. Y te coges aquí y te da positivo. Pues entonces en ese intervalo va a ser positivo. Y al final vas a decir que de menos infinito, no sé cómo ponerlo, vas a decir, voy a hacerlo aquí, que de menos, de menos infinito, a ver que no me pinta, de menos infinito hasta -1, lo que sea abierto o cerrado, va a ser positiva, de tal a tal va a ser negativa, de tal a tal va a ser positiva. Y esto es lo que te sirve para estudiar las regiones de la función. La otra propiedad, o mejor dicho, más que otra propiedad, la propiedad que te he dicho antes, pero dicho de una manera ya oficial por el teorema de Bolzano. Y el teorema de Bolzano, en teoría este sí te puede caer, lo que te dice es que si tú tienes una función y resulta que en un punto es positiva, es decir, la función aquí es positiva, y en otro punto la función es negativa, esto evidentemente es la función en el punto 2, si esto es x2, y esta es la función en el punto 1, si esto es x1, pues sí, aquí es negativa y aquí es positiva. Lo único que dice Bolzano es que hay un punto que no sabemos ahora mismo cuál es, pero tiene que haber un punto, es obligatorio que haya un punto, el que sea, este, que vamos a llamar punto C, tal que la función en C vale 0. Evidentemente, porque si la función tiene que pasar tiene que pasar de aquí hasta aquí y es continua, tiene que pasar por algún punto. Es como cruzar la frontera, tiene que cruzar la frontera por algún punto y la frontera es cuando vale C0. Dicho en términos matemáticos. Y con esto terminamos. El teorema de Bolzano que dice que si una función es continua y la función en un punto, si la función en x2 es mayor que 0 y en otro punto es menor que 0, eso implica que existe un punto C tal que la función en C es 0. Ese es el teorema de Bolzano, que quiere decir que hay que cruzar la frontera de la i igual a 0 para pasar de positivo a negativo. No inventó nada que no sea obvio.